A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito financiero, tributario y legal, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. En esta noche tan importante, pues, tengo la importante presencia, pues, de un entrevistado de lujo y por eso lo hacemos a la distancia, porque no me puedo perder la oportunidad de estar una vez más con el experto de expertos, Jorgito Ron. Jorgito, muy buenas noches y por eso nos toca estar contigo de esta manera online con Jorge Ron. Jorgito, muy buenas noches en tu programa Tributación de hoy, que para mí es un privilegio tenerte en tu casa, Tributación de hoy. ¿Cómo estás, Jorgito? Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches, saludando también a toda la audiencia que siempre te sigue, son fieles al programa de tributación de hoy, que nos mantiene usted actualizada sin duda alguna, no solamente en el ámbito tributario, contable, laboral y en el acontecer nacional, que a nosotros como profesionales sin duda alguna tenemos que estar actualizados. Muchas gracias, Cristina, por la invitación y bueno, para mí es un privilegio, un gusto estar aquí nuevamente presente. Bueno, primero, Jorgito, quiero hacerte llegar primero la felicitación porque muchísima gente me dijo que te pasaste como uno de los mejores instructores en el Tributo Ecuador. Entonces, primero quiero darte un agradecimiento profundo del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador y de muchísimas personas que participaron en este evento, porque primero como uno de los instructores muy técnicos, pero ese carisma. Entonces, quiero agradecerte porque realmente mucha gente contentísima con tu participación, que nos visitaron de Guayaquil, de Machala, de Loja, de Ambato, en donde decían, Jorge Ron se nos robó el show. Entonces, primero agradecerte de corazón por esa presencia técnica, pero sobre todo humana. Así que en el Tributo Ecuador, como se dice vulgarmente, te robaste el show. Así que gracias de corazón, mi querido Jorge. Gracias a ustedes siempre por la invitación y bueno, y por ese cariño recibido hacia mi persona, este simple ser humano provinciano, pero con muchísimo cariño igual lo hago. Muchas gracias. Una persona realmente muy técnica, porque aparte el tema que tú topaste es un tema muy técnico, porque es de la fiscalidad internacional, porque Jorge no solo habla de impuestos locales, Jorge Ron topa impuestos también internacionales. Mi querido Jorge, vamos a hablar de los últimos, yo digo, cambios tributarios, de los últimos puntos fiscales que tenemos que topar. Y siempre es bueno actualizarles a nuestra audiencia. Mi estimado Jorge, ¿qué es lo que hoy dentro del marco normativo, como tú siempre hablas, tú topas siempre a la Constitución, tú siempre topas a esta, hablemos jerarquía de leyes, en donde tenemos pues la emisión de normas orgánicas, ordinarias, resoluciones, circulares, pues la autoridad fiscal, dentro de su potestad jurídica, emite resoluciones y circulares. Sabemos que se han emitido, mi querido Jorgito, circulares y resoluciones de gran importancia dentro del ámbito tributario. Pues hay que decirlo así, el ámbito tributario siempre nos pone alerta a los contadores, a los sujetos pasivos, a los declarantes. Tenemos algunas circulares que son muy importantes en diferentes actividades del sujeto pasivo. ¿Qué te parece si topamos? Comencemos con la circular de las instituciones sin fines de lucro. En las instituciones sin fines de lucro tenemos que cumplir deberes formales, tenemos que cumplir estos deberes formales para conservar, tener nuestra exoneración del impuesto a la renta, conforme al artículo 9, numeral 5 de la ley 19 y 20 del reglamento, pero tenemos una circular muy interesante. ¿Cuál es esta circular y cuál es la parte precisa de esta circular que en esta noche nos vas a informar?
¿Qué crees? Sí, específicamente referente tenemos nosotros la circular número 6 del año 2024 que nos habla acerca de la autogestión. Pero para referirnos a aquello brevemente, repasando en el tema de cuál es la institución jurídica en el ámbito tributario para las instituciones sin fines de lucro. Ya como usted lo mencionó de una manera muy clara y de manera muy sucinta, que cuál es la base jurídica. Nosotros tenemos el artículo 9, numeral 5 de la ley, el artículo 19 y 20 del reglamento, donde nos establecen los parámetros y las condiciones que toda institución sin ánimo lucrativo, llámese una fundación, llámese una comuna, llámese una asociación de personas con discapacidad, etcétera, tiene que cumplir para poder gozar al final del año de la exoneración del impuesto a la renta. Yo le he resumido así brevemente en seis puntos, Cris. No sé si podríamos abordar así No, de manera muy sucinta los seis por puntos. supuesto. Ujú. El primer punto, el primer caso es que la institución tiene que ser de carácter privado y sin fines de lucro legalmente constituida, ¿verdad? Parece lo más obvio, pero ese es el primer requisito a cumplir. Si usted dice que es una institución sin ánimo de lucro, tiene que demostrar que es una institución sin fines lucrativos, tiene que estar legalmente constituida, mostrar sus estatutos, por ejemplo, si usted, cuál es su organismo regulador, el MAGAD, el MEDUVE, el MIES, ¿verdad? ¿Qué organismo le dio a usted vida jurídica? Ser una institución sin fines de lucro. El segundo punto, que se dedique al cumplimiento de sus objetivos estatutarios. Entonces, esto es importante para nosotros como contadores, que al finalizar nosotros hacemos la declaración del impuesto a la renta, ver que todos esos ingresos que se han generado y estos costos y gastos que se han generado dentro del ejercicio fiscal vayan de acuerdo a su objeto social, ¿ver? Los ingresos vayan de acuerdo a su objeto social y los costos y gastos de igual forma a su objeto social. ¿Y en dónde se encuentra el objeto social, cree usted como abogado? Lo sabe muy bien, en los estatutos de dicha institución. Ahí está, ahí hay un párrafo, hay unos párrafos allí que se encuentran dentro de los estatutos, cuál será el cumplimiento de su objeto social. Por ejemplo, de una comuna, el objeto social es ayudar a los comuneros, a sus socios fundadores, ¿verdad? En una institución sin fines de lucro de personas con discapacidad, obviamente su objeto social es ayudar a estas personas, ¿verdad? Que no pueden ver, que no pueden escuchar, ¿verdad? Las personas sordomudas, por ejemplo, ¿verdad? Cumplir con su objeto social. El tercer punto que tenemos nosotros es que sus ingresos deberán estar constituidos con al menos el 5% de aportaciones o donaciones. Pero aquí hay una salvedad. Hay instituciones sin fines de lucro que no tengan la obligación de cumplir con el 5%, pero exclusivamente está para las universidades y escuelas politécnicas del país. Los institutos, bueno, como estamos en una norma de derecho público, no se les menciona, entonces los institutos sí están obligados y todo el universo de las instituciones sin fines de lucro a cumplir con al menos de todos sus ingresos, el 5% venga de aportaciones o donaciones. Y si yo no cumplo con este requisito, al final del día mis ingresos serán gravados de impuesto a la renta. Otro requisito que tienen que cumplir es que sus bienes, ingresos y excedentes, porque yo al final del año no voy a tener utilidades, sino excedentes, que se obtiene del ingreso menos el costo y el gasto, no sean repartidos entre sus socios y miembros fundadores, porque de lo contrario estamos hablando ya de una institución con ánimo lucrativo y esto ya se le reconoce como una distribución de dividendos. Entonces, el ingreso sería grabado, la utilidad sería grabado y la distribución de estos ingresos sería prácticamente una distribución de dividendos, ¿verdad? Y estaría en peligro más bien como fundación o como asociación sin ánimo lucrativo. Entonces, ese es el otro punto, de que el excedente no sean repartido entre sus socios miembros, sino que se destinen exclusivamente al cumplimiento de sus fines específicos que se encuentren en sus estatutos. Quinto requisito es que los excedentes obtenidos al final del año deben ser reinvertidos en su propio objeto social, ¿verdad? Y el plazo que nos da la norma, el artículo 19 del reglamento, le dice al siguiente ejercicio, por ejemplo, los excedentes obtenidos del año 2024 tienen que ser reinvertidos en la propia organización hasta el 31 de diciembre del año 2025. Claro que hay casos, la norma sí menciona esos casos especiales que puede ser que por la Junta de la Asamblea hayan decidido que ese valor de ese excedente puede ser tan pequeño, pero que su reinversión sea una reinversión más grande, que sea una construcción. Entonces, porque este excedente es muy pequeño, pero en este caso usted tiene que notificar a la administración tributaria de la manera oportuna, de una forma técnica, de por qué la reinversión no será posible al siguiente año, sino que en los años venideros, como por ejemplo una construcción, ¿verdad? O la compra de un terreno. Queremos más bien obtener
más excedente seguirlo acumulando para ya poder tener por lo menos para la entrada de la compra de un terreno. Entonces, eso tiene que comunicarse a la administración tributaria de la manera debida. Y el último requisito, deben cumplir con sus deberes formales. Si usted es una institución sin fines de lucro, como sociedad, usted está obligada a llevar contabilidad. Hay instituciones sin ánimo lucrativo, como instituciones religiosas, con mucho respeto siempre, respetando la fe de cada persona. Hay instituciones sin ánimo lucrativo que son designadas por la administración tributaria como agentes de retención. Entonces, es otro deber formal de ser un buen agente de retención, porque de lo contrario pondría en peligro mi exoneración del impuesto a la renta. Entonces, dentro de esos 6 requisitos, tenemos una nueva circular, que la circular es de carácter más bien aclaratorio, que es la circular número 6 del año 2024. En su inciso número 4 nos habla acerca de la autogestión, que también se considera parte de ese 5% de las aportaciones o donaciones, la autogestión, ¿verdad? En el tema de la autogestión significa que yo mismo genero mis propios recursos, ya no dependo de ingresos de terceros, sino que yo mismo me organizo y genero mis propios recursos. Por ejemplo, esto se entiende mejor con un caso práctico. Yo soy una asociación que ayuda a niños de la calle, ¿verdad? O a niños huérfanos. Entonces, voy a reunir a todos los papitos, a todas las mamitas, ¿sabe qué? Necesitamos recursos, porque ahora, por ejemplo, está en el tema de las matrículas, hay niños que necesitan sus útiles escolares. Entonces yo como fundación o como asociación voy a reunir a todos los papitos, a todas las mamitas, ¿verdad? Y vamos a hacer manualidades y vamos a vender estas manualidades, ¿ya? Estamos generando nuestros propios recursos y eso forma parte de la autogestión. Entonces sí, Cris, brevemente el tema de la nueva circular que nos aclara que tiene un efecto aclaratorio referente a las instituciones sin ánimos lucrativos. Tiene Estimado, el audio. estimado Jorgito, definitivamente qué explicación tan clara, tan, yo digo, paso a paso, metodológica, esta circular número 6, y que realmente, Jorgito, yo creo que el que se explique también qué es la autogestión, que es parte de el poder cumplir con este 5% de la resolución que nace también, porque nace de la resolución 3216, pero aparte de eso, en cómo tú lo resumes tan bonito, 5, 6 pasos en cómo cumplir con estos deberes formales para no perder tu exención, tu exoneración, porque también quiero decirte algo, el que hagas mal uso de esa exención, de esa exoneración, puede llevarte también un problema de carácter penal, de acuerdo al 298 del COIP. Entonces, mira qué bien como tú lo explicas, que las instituciones sin fines de lucro tenemos una gran responsabilidad en el ámbito normativo, por los deberes formales del Código Tributario, de la Ley Tributaria, de la resolución y hoy de la circular. Jorgito, 2 circulares en el ámbito del transporte. Rápidamente, rapidito, ¿cuál es la parte, yo digo, esencia de estas 2 circulares? Así tenemos 2 importantes circulares, la circular número 3 y la circular número 5, que aborda el tema del sector transporte. Por ejemplo, a los sujetos pasivos que transpiran combustibles líquidos derivados de hidrocarburos y biocombustibles, que son, por ejemplo, las gasolineras, por ejemplo, ¿verdad? Porque dentro del sector del combustible tenemos a Petroecuador, a las comercializadoras y a las distribuidoras, que son las típicas gasolineras donde nosotros vamos y tanqueamos nuestros vehículos. Allí tenemos nosotros una importante circular, la circular número 3 del año 2024, que vuelve a aclarar, mencionándole que dentro de los requisitos de llenado que tiene que tener todo comprobante de venta, tiene que identificarse nuevamente a la persona con número de cédula o con el número de RUC y la placa del respectivo vehículo. Hace muchos años atrás, lo único que estaba normado es que usted iba a tener su factura con el número de RUC. Luego, la disposición siguiente es que el número de RUC cédula o la placa, con cualquiera de los dos, cumplía con un requisito de llenado. Ahora le dicen, no, tienen que aparecer nuevamente, bueno, lo que hace es aclarar, porque ya se estaba normado hace un par de años, dice, vuelve a enfatizar, oiga, todo comprobante de venta en el tema de combustible, para el caso de vehículos de transporte terrestre, no solamente tiene que aparecer el número de RUC o cédula del adquiriente, sino el número de la placa del vehículo. Tiene que tener estas 2 consecuencias jurídicas para que el costo o el gasto para mí como usuario sea deducible y para usted, comercializadora o distribuidora específicamente de combustible, no pueda tener ningún tipo, o sea, pueda más bien cumplir la norma tributaria como debe de ser y no acarrear ningún tipo de sanción por andar emitiendo comprobantes que no cumplen requisitos de llenado.
En este punto, qué interesante, porque esa es la circular 3. Y de las 5, ¿qué podemos darles como punto clave a todas las personas que en esta noche maravillosa con el experto José Ronca, mi favorito, lo digo, mi favorito, Jorge Ron? En las 5, ¿qué podemos decir, Jorgito? Bueno, en la circular número 5, ahí nos habla acerca del servicio de transporte comercial. El transporte comercial, llámese, por ejemplo, un transporte de carga liviana, un transporte de carga mixta, un transporte de carga pesada, un transporte interinstitucional o escolar o de turismo, ¿verdad? Ese tipo de transporte, esta circular nuevamente vuelve a enfatizar, vuelve a aclarar, diciéndole, oiga, los únicos llamados a emitir las facturas por servicios de transporte son las operadoras de transporte o a través de la asignación de un punto de emisión, pero siguen siendo las mismas operadoras de transporte. Entonces, usted, usuario, ¿verdad?, que va a contratar un servicio de transporte de carga liviana, un transporte comercial, llámese, por ejemplo, un escolar, un bus, por ejemplo, pero ya para que pueda movilizar a los trabajadores de su empresa, la factura, como el gasto de transporte, tiene que venir por parte de la operadora o a través de un punto de emisión. Y esa parte, Jorgito, quiero que las personas te escuchen, porque hay mucha confusión, quizás por la redacción de la circular 5. Es la operadora la que emite, o su punto de emisión, pero en sí es la operadora, salvo el tema de taxis, que esos tienen un tema particular, que lo pueden hacer directamente al consumidor final. Pero ahí sí quiero que les expliques y que sea Jorge Ron, porque tú eres la voz autorizada de la profesión. Y a mí me encanta decirlo porque Jorge es una persona que es un estudioso. Y cuando él dicta un curso del transporte, que yo realmente lo voy a decir públicamente, yo soy alumna en el tema del transporte. Jorgito, es la operadora la que le emite la factura al punto de emisión, pero es la operadora. El tema de los taxis es otra cosa, porque ellos tienen un régimen, digamos, lo podemos decir especial, Jorge, corrígeme si Sí, estoy sí, hablando sí, algo es de que a lo mejor carácter fuera del puntual para contexto ellos. Sí, puntual. es algo Pero especial para ellos. pones un ejemplo, como tú lo acabas de decir, yo soy la compañía ABC y contrato un transporte para llevarles a mis empleados después de la jornada de trabajo. Entonces, pongámosles un ejemplo así clarito, porque son muchísimas las preguntas que en esta noche tenemos, Jorge. Entonces, esta partecita, chiquito, chiquito porque el tiempo se nos acorta, contigo siempre es yo digo, es ese dulce que me endulce, que me lleva a querer más. Rapidito, un ejemplo. Un ejemplo pequeño, por ejemplo, por el caso que yo como empresa quiero movilizar a mi personal del punto de la fábrica A hacia la sucursal B o dejarles a cada uno a su trabajo, ¿verdad? Porque quizás laboran en la noche. Entonces yo contrato los servicios de Juanito, quien es el socio, quien es el dueño de esa unidad, de esa furgoneta, que está debidamente cooperado, pertenece a alguna cooperativa de transporte. Entonces, si bien es cierto, mi contacto directo en este caso es Juanito, el que es el dueño de esa unidad, pero al final del día, que para que a mí me pueda sustentar el costo y el gasto, la factura tiene que venir por parte de su operadora de transporte, llámese una compañía de transporte o llámese una cooperativa de transporte, la factura tiene que venir por lado de la operadora. Bien, entonces, el pago, como la jurisprudencia número 7 del año 2016, que el pago tiene que hacerse a nombre del beneficiario efectivo, y el beneficiario es la operadora al final del día, porque la factura sale a nombre de la operadora. Hay otros casos, Chris, por ejemplo, en el caso de un transporte interinstitucional, donde la factura, si bien es cierto, arriba están los datos de la operadora, pero abajo dice punto de emisión. Bueno, en ese caso, allí sí, el pago y la retención tiene que realizarse al punto de emisión. En este caso, a nombre del dueño de la unidad, que es Juanito Piguave, aquí yo le estoy pagando, aquí yo le voy a hacer la transferencia a la cuenta de Juanito, la retención, el pago, el contrato y todo. ¿Por qué? Porque la factura que me presenta, si bien es cierto, arriba están en el encabezado los datos de la operadora, pero a la parte de abajo está el punto de emisión asignado a Juanito. Entonces, esas son las dos figuras que yo tengo que tener presente y que la circular me vuelve a enfatizar, porque caso contrario, el gasto vendría a ser no deducible para mí como usuario, que busco sustentar y busco imputarme la deducibilidad de dicho costo-gasto por el tema de transporte. Más bien yo creo, Jorge, como es tantos casos especiales y bonitos, yo creo que les vamos a invitar al curso que tú vas a dar por el tema de transporte, casuísticas, casos, y con ejemplos vas a dar en actualización en el Colegio de Contadores para todos los socios, porque yo voy a estar ahí, voy a estar escuchando cuándo es el punto de emisión, cuándo es a la operadora,
porque esto es importante, porque todos en algún momento tenemos servicios de transporte, livianos, pesados, y también el tema que es importante. Y tenemos otra circular más, mi querido Jorge. Hoy estamos viendo un tema que tenemos que hacer y poner el hombro, el tema de la energía eléctrica. Se emitió la circular en donde tenemos que a veces estar obligados a comprar generadores, entonces plantas eléctricas. ¿Cómo vamos a aplicar? Y con esto vamos cerrando, porque ya contigo se nos ha hecho, pues el tiempo, como yo digo, volando. ¿Cómo vamos a aplicar esto? Sí, tenemos una circular, que es la número 7, de parte de la Administración Tributaria del año 2024, referente a los generadores eléctricos, tanto en su importación como su venta local, incluidos sus partes y piezas. Actualmente están grabando ya IVA 0%. La cuestión es ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Porque hay un criterio basándose en el artículo 11 del Código Tributario, que cuando temas de impuestos, que su periodicidad es de recaudación mensual, se aplicarán al primer día del mes siguiente, ¿verdad? Pero, sin embargo, por un efecto de la emergencia nacional que estamos viviendo como país y por el indubio pro contribuyente, que es a favor del contribuyente, estos bienes, es decir, los generadores eléctricos, empezaron ya a grabar IVA 0%. ¿Desde cuándo? Desde a partir de su vigencia en el registro oficial. El decreto ejecutivo 411 salió un día jueves 3 de octubre, pero estuvo vigente ya en el registro oficial el día viernes 4 de octubre. Entonces, desde el día viernes 4 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2024, la importación como la venta local, incluidos sus partes y piezas de los generadores eléctricos, empezaron ya a grabar IVA 0%. Qué magnífico es conversar contigo, qué magnífico es actualizarnos todas las circulares vigentes, las que están salido últimamente, compartir con el experto Jorge Rom. Quiero que les mandes un saludo motivacional en esta época complicada, pero que todos tenemos que, como yo siempre, poner el hombro y pues decirles que las clases, las actividades tienen que continuar y ver la forma, cómo se tiene que continuar, cómo tenemos que seguir en esta operatividad y seguir pues aportando a nuestro país. Mándales, por favor, un abrazo fraterno, como tú siempre los dices, a todas las personas que en esta noche se han conectado. Bueno, primero agradecer a usted, Cris, a su programa, deseándole lo mejor, que siga creciendo esa audiencia, y estamos todos muy agradecidos porque nos beneficiamos de su conocimiento y todos los expertos que están aquí presentes, que van cada semana, ¿verdad? Digo, bueno, estoy yo pendiente, digo, ¿cuál será el siguiente experto invitado? Porque aprendemos. Y también les invito a la ciudadanía a seguir siendo resilientes. Nosotros como ecuatorianos estamos siendo golpeados de una u otra forma, pero buscamos la manera de caer de pie, mantenernos erguidos, como les digo, con la frente en alto y de rodillas ante Dios, porque vamos a salir adelante todos juntos. Amén, Jorgito, y siempre, pues con la bendición de Dios Todopoderoso, vamos a seguir adelante y hay que ponerle fe a este país. Muchas gracias, Jorge, tus palabras son motivadoras y como siempre, el experto de los expertos, mi mimado, Jorgito Rom. Gracias, Jorgito, por tus palabras y tus conocimientos. Una buena noche para todos. Nos volveremos a ver la próxima semana en Tributación de Hoy. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.